Eh, Hola a todos. Qué gusto estar reunidos acá conversando de hidrógeno verde. Estamos Juan Manuel Mercante y Gonzalo Iglesias del estudio Buller y Regules de Uruguay, Sebastián Abogavir del estudio Guerrero Olivos de Chile y quienes habla Juan Maquena del estudio Keri y compañía también de Chile. Este es un tema muy interesante por cuanto el hidrógeno se ha ido transformando muy rápidamente en un combustible o en un elemento, más bien, que, que puede cambiarle la condición económica y que puede modificar los mercados de países latinoamericanos que han sido tradicionalmente dependientes de otras materias primas. Pero antes de eso hay que hacer una pequeña descripción de lo que es el hidrógeno. El hidrógeno es la más abundante elemento químico que existe en el universo. Está presente prácticamente en el 75% de toda la materia visible, para qué decir naturalmente en el agua, que cubre más del 75% de la superficie de la Tierra. Está en el universo y en la Tierra, ¿no es cierto? Está principalmente este elemento químico, no está en forma pura, sino que está combinado con otros y se puede encontrar masivamente en los hidrocarbonos en el agua y en las cosas vivientes. Es extremadamente escaso en su forma pura y por lo tanto para poder obtenerlo debe hacerse un proceso. Eh, Normalmente hoy día, ¿no es cierto?, la obtención del hidrógeno verde es principalmente desde el hidrocarburo, desde los hidrocarburos, y por eso se habla, y ya les vamos a contar, los hidrocarburos grises o azules, pero también se puede obtener del agua por la vía de un proceso que se llama electrólisis, en el cual se separa el hidrógeno H del oxígeno O, y se descompone el agua H2O, liberándose el oxígeno a la atmósfera. La gracia del hidrógeno es que tiene una alta densidad energética y puede ser utilizado, ¿no es cierto?, en reemplazo de otros combustibles. El problema que tiene es que es altamente inflamable y hoy día se habla del hidrógeno como una fuente secundaria de energía. ¿Por qué? Porque hay que consumir energía para poder obtenerlo. Sus aplicaciones son variadas, principalmente hoy día se habla de la síntesis de amoníaco para producir fertilizantes, explosivos, también en la industria petroquímica para la refinación del petróleo, también para la síntesis del metanol y la producción de anticongelantes, solventes y combustibles, y también se utiliza el resto del hidrógeno que se produce actualmente, que asciende a 64 millones de toneladas aproximadamente, en la industria química, del acero, del vidrio, farmacéutica e incluso en la industria de los alimentos. Eso es un poco la descripción, ¿no es cierto?, del hidrógeno. Ahora, el enorme potencial que representa para regiones como Latinoamérica es inconmensurable. ¿Por qué? Por la fuerte presencia de fuentes de energía renovables no convencionales, limpias, que permitirían obtener el hidrógeno en forma limpia y naturalmente reducir la huella de carbono eh, que actualmente produce la obtención del hidrógeno. Y existen ambiciosos planes que nos vamos a ir conversando durante este rato, para lo cual le pido a Sebastián quizás que haga una pequeña descripción de lo que está pasando en Chile en primer lugar y después pasamos a Uruguay. Y bueno, esta es una conversación abierta, así que vamos a irles contando nuestras impresiones de esto. Gracias, Juan Francisco. Efectivamente es un tema que yo creo que a todos nos tiene entusiasmados por su potencial y también por el momento, en particular en Chile, en que nos encuentra. Durante los últimos años, Chile ha sido súper pionero en revolucionar su matriz energética y eso ha creado, diría yo, un ecosistema que engancha bien con esta nueva posibilidad, con este nuevo desarrollo. Y así, obviamente, cuando hablamos de hidrógeno verde y el potencial de Chile, estamos también no solamente vinculándolo con este tema de la matriz renovable que tiene Chile, sino con las metas de descarbonización, que es un plan que tiene Chile para los próximos años,
y de carbono neutralidad para el año 2050. Ahora, en lo concreto, en temas de hidrógeno verde en particular, que es la oportunidad que Chile ve para ser un actor preponderante para el futuro, creo que estamos tomando los pasos correctos. Chile, después de un proceso con bastante consenso, lanzó a finales del año pasado la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que básicamente busca definirse a Chile como un país que quiere ser líder de la región y del mundo en este nuevo mercado, que una etapa preliminar ve la necesidad de hacer ciertos ajustes regulatorios, preparar la cancha, también ver los usos internos, pero después también ver cómo podemos exportar hidrógeno, como tú dices, verde, proveniente de las fuentes renovables a través de este proceso de electrólisis en Chile. Entonces diría yo que si es que alguien se interesa en lo que está pasando en Chile, un gran documento de guía es la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que tenía como una segunda etapa, diría yo, el poder darle claras facultades regulatorias al Ministerio de Energía, cosa que también ocurrió a principios de este año, así que es un segundo paso. Y también estamos viendo otras ramificaciones. Ya Corfo, que es la Agencia de Desarrollo de Chile, lanzó hace pocos días, pocas semanas, un programa de financiamiento de proyectos de hidrógeno verde en Chile, que la idea es que pueda ser asignado o las ofertas en septiembre de este año. Y por lo tanto las cosas están pasando, una estrategia que define una hoja de ruta larga, un objetivo interno, obviamente en los usos que Juan Francisco comentó, los temas de transporte, los temas de usos en la minería, parecen ser obviamente lugares obvios en los que nosotros debiéramos generar una transformación hasta este vector energético y obviamente el día de mañana aprovechar nuestras logísticas, potenciar nuestros puertos para poder exportar el hidrógeno verde o el hidrógeno proveniente de este sistema a otros países. Y creo que ahí Chile hizo un buen trabajo, hay un estudio de McKinsey bien interesante de las potencialidades, usos, magnitudes económicas, y obviamente creo que estamos todos atentos para poder seguir construyendo esa ruta. Eso Sí, como introducción de Chile. sí, gracias, Sebastián. Yo quisiera agregar también que para la gente que nos está escuchando, la potencialidad de nuestros países es enorme. La fuente de energías renovables, particularmente en Chile, ¿no es cierto? En la zona norte, el sol o la radiación solar. Chile es el país con la mejor radiación del planeta y en la zona sur tenemos factores de planta para energía eólica del orden del 60%. Además, el consumo interno, que parte de lo que explicaba Sebastián de la Estrategia Nacional de Hidrógeno para Chile, importa ir adecuando inicialmente toda la industria local, irla transformando a que consuma hidrógeno. Nosotros tenemos una red de distribución de gas, cañerías de distribución de gas bastante interesante y estamos conectados con Argentina en 4 puntos. Por lo tanto, ahí existe una potencialidad enorme para distribuir hidrógeno para consumo residencial, domiciliario e industrial, pero también para la producción de energía. Y por último, existen proyectos más ambiciosos, como producir combustibles líquidos de la obtención del hidrógeno y después la síntesis en metanol, y combustibles cuyo único residuo es agua destilada, que es el proyecto que ya se anunció, que se está desarrollando en la zona de Magallanes y que tiene importantes actores como son Enel, Enel, la empresa italiana que tiene una gran presencia en Latinoamérica en generación, transmisión y distribución de energía, ENAP, que es la empresa nacional del petróleo de Chile, en la parte logística, junto con la tecnología de Siemens y con el poder comprador que tendría Porsche, la marca alemana de autos deportivos y de lujo. Entonces, el potencial es gigantesco y a mí he seguido por lo menos con mucho interés lo que está pasando también en Uruguay, en donde hoy día gran parte de la matriz energética ya es renovable, eh, y quizás desde ese punto de vista o de ese punto de partida, Juan Manuel Mercante y Gonzalo Iglesias nos pueden contar un poco cómo ven ustedes
lo que está pasando en Uruguay, el proyecto piloto que ya están dando hace un par de años, cuáles han sido los resultados y qué está haciendo el gobierno desde ese punto de vista. Bueno, gracias Juan Francisco, Sebastián y todos los que nos están escuchando por la muy buena introducción que hicieron al tema. Hay enormes similitudes conceptuales entre lo que explicaban nuestros amigos y colegas chilenos de la cuestión que está pasando en Uruguay. Efectivamente, para hacer un poquito de historia, Uruguay lo que hizo, Uruguay es un país que no tiene petróleo, por lo tanto en el año 2009, 2010, básicamente, digamos, decidió a nivel y con un consenso de todos los partidos políticos, decidió firmar un gran acuerdo nacional en materia de energía, cuyo objetivo principal era lograr la introducción, había varios, pero en particular en lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, era lograr la introducción de energías renovables en la matriz energética. Y de hecho, actualmente, hoy, el 97% de la energía que se consume en el país es de fuentes renovables en Uruguay. Por lo tanto, digamos, eso es una enorme ventaja, pero por otra parte supone también un desafío para el país, por cuanto existe un excedente en materia de energía renovable en determinados momentos, o en muchos momentos del año. Consecuentemente, esa necesidad de utilizar o aprovechar los excedentes fue lo que llevó a que además es un país con mucha disponibilidad de recurso hidráulico también, a que el proceso que mencionó Juan Francisco al comienzo de electrólisis, ¿no? Fuera bastante natural pensar en un proceso que derivara en el hidrógeno. Y básicamente los objetivos no tan ambiciosos por ahora a nivel de Uruguay, por las características del país y donde naturalmente el consumo interno de este elemento químico va a estar fuertemente asociado con ver si se logra introducir en el transporte eléctrico, en el transporte de carga y en el transporte de pasajeros de larga distancia a nivel Uruguay, por supuesto. Y con esto, digamos, sería uno de los primeros objetivos. El segundo objetivo es transformarse en un exportador de este elemento, tanto a nivel regional como a nivel internacional, y es por eso que ahí hay algunos planes incluso para tener que finalmente transformar este elemento de modo tal de que pueda ser exportable hacia mercados que necesiten consumir este tipo de energías y de esa manera también cumplir con sus propios objetivos de reducción de gases. Y ahí es donde hay enormes oportunidades para el mundo. Por último, mencionar, antes de darle un minuto la palabra a Gonzalo para que haga un comentario más de la parte ambiental, que es su expertise, pero comentar que, como todos ustedes saben, Uruguay tiene características muy favorables a la inversión extranjera, como también las tiene Chile en muchos de los casos. Ahora yo estaba mirando justamente un mapa de los países que en América Latina aún conservan el grado inversor. Chile, por supuesto, es uno, nosotros también, creo que Colombia, Perú, y por ahí queda. Eso está asociado, obviamente, con una estabilidad fiscal y una estabilidad financiera, pero también está asociado, en el caso nuestro, por lo menos, de Uruguay, con una estabilidad política y social bien importante, que lo destaca el Uruguay respecto de otros países, digamos, ¿no? Esa estabilidad que permite tener ciertas tranquilidades para inversores extranjeros a la hora de proyectos de largo plazo. No estamos en una región sencilla, nuestros vecinos más directos no son tienen algunas dificultades, pero de todos modos estamos en el vecindario que estamos. Así que, pero bueno, nada, creo que es una enorme oportunidad para nosotros. Hay mucha ilusión en el país, porque esto se está tomando como la segunda etapa de una transición energética, y creo que así lo es. Y bueno, Oye, Juan,
Una pregunta. Nosotros estamos viendo en Chile mucho movimiento. ¿Ah? O sea, esto no es teoría, esto es realidad. Estamos viendo proyectos, a Sebastián y a mí nos está tocando asesorar a empresas que están llegando, que se están empezando a instalar, que están empezando a desarrollar estos proyectos de producción de hidrógeno. ¿Cómo lo ven ustedes en Uruguay? Bueno, ¿Hay real movimiento, inversión extranjera, local? para esto sí, hay condiciones, pero estamos un poquito atrás, me parece, en el tiempo. El gobierno lanzó el proyecto hidrógeno, es decir, lo que tú mencionabas que ocurrió en diciembre del año pasado, Uruguay lo lanzó en abril de este año, fijando los criterios para el proyecto de hidrógeno verde exclusivamente. Lanzó un plan piloto, convocó un data room internacional para que empresas de distintas características, porque acá, bueno, como bien saben, tanto Juan Francisco como Sebastián como Gonzalo, pero en particular para los que nos están escuchando, acá hay jugadores o players de distintas características, ¿no? Están quienes tienen la tecnología, están quienes tienen el interés digamos, de producir las plantas necesarias para esto, los que transportan finalmente el combustible, los usuarios, los off-takers, en fin, hay diferentes actores. El Estado convocó a todos esos actores a un proceso de data room que está terminando, para ver si les interesaban dos cosas. La primera, presentarse a un proyecto de plan piloto, digamos, para una especie de modelo, ¿tá? Con el objetivo de efectivamente producir hidrógeno que funcionara para el transporte público, básicamente, y sustituir esos vehículos que hoy funcionan a combustión, digamos, con fósiles, sustituirlos por hidrógeno como elemento energético, y además para que plantearan posibilidades de desarrollos más profundos o con mayor ambición. O sea que estamos, si se quiere, en ese sentido, algunos meses más atrás de la experiencia chilena, en este caso, por lo menos. Y Gonzalo. Sí. No, perdón. No, nada más acotar a lo que decía Juan y un poco con lo que decía Sebastián de preparar la cancha. Yo creo que es una buena oportunidad porque todo esto también arranca con procesos de planificación, tanto en Chile como en Uruguay se habla de llevar a cabo una estrategia, ¿no? Entonces, Uruguay tomó ese mismo camino de buscar una estrategia nacional para la producción de hidrógeno verde. Creo que es una buena oportunidad. Juan hacía referencia a cómo se gestó el cambio de matriz energética en lo que tiene que ver justamente con las energías renovables. Y yo creo que es una buena oportunidad también para que se vaya, como decía Sebastián, preparando la cancha, ¿no? Que se vayan dando las condiciones, los lineamientos, de alguna forma para preparar justamente el terreno y que se den las condiciones. No en vano este tipo de llamado que se da a través de este plan piloto que mencionaba Juan anteriormente, es una buena oportunidad también para generar alianzas entre lo que es el sector privado y el sector público. Este llamado particularmente tiene una gran ventaja justamente en lo que tiene que ver con un proceso competitivo entre empresas para acceder a ciertos beneficios que el Estado también brinda, como decía Juan Manuel anteriormente, a través de beneficios a través de ciertos proyectos de inversión que podrían calificar para este tipo de inversiones, valga la redundancia, y también en lo que tiene que ver con algunas ventajas entre lo que tiene que ver con distintos organismos involucrados, como la Administración Nacional, en lo que tiene que ver con el regulador de energía eléctrica, con ANCAP, y distintos organismos públicos que de algún modo también participan en la concreción de este tipo de llamados. Ahí, Dale, perdón, no, ahí quería tomar el punto de Juan Francisco en términos de que afortunadamente y efectivamente estamos viendo en Chile harto movimiento concreto. Creo que fue interesante que cuando después de la estrategia del año pasado, ahora Corfo lanza este programa de financiamiento, lo hace explicando de que hizo una ronda previa con los distintos actores y recibió al menos 18
manifestaciones de interés concretas, que creo que eso es importante porque eso le dio pie para decir, mira, lo que quiero es poner un fondo, 50 millones de dólares, también quiero poner un target en cuanto a la fecha en que esos proyectos de electrolizadores tienen que estar operando, 2025, no es que lo esté tirando al 2030, 2040, sino que bastante inmediato, y me pareció una buena combinación en lo que decía recién Gonzalo entre esta interacción privada, pero también el tema público de decir, bueno, cómo yo genero esa llama, cómo catalizo este interés. Y como decía Juan, ambos Juan, esta es una industria o una oportunidad que tiene distintos tipos de players, el off-taker, la logística, puertos, los barcos de envío, obviamente en el caso de Chile, que es lo que decía Juan Francisco antes, también hay una necesidad tenemos este tremendo potencial renovable, pero por otro lado tenemos un consumo interno acorde a nuestras dimensiones, modesto, entonces tenemos que obviamente no seguir pensando en solamente hacer proyectos para nuestro consumo interno, sino que tenemos que reconvertirnos y avanzar. Entonces creo que eso es la combinación entre lo real, lo público, privado, que decía Gonzalo, y este potencial que si bien es bastante infinito, la estrategia habla de 70 veces la demanda de Chile en cuanto al potencial renovable. Obviamente pensar que en los próximos años vamos a crecer 70 veces es un poquito entusiasta, así que tenemos que más bien buscarle uso alternativo. Sí. Fíjate que a propósito de eso y de las iniciativas concretas que se están dando, que se están realizando en Chile, como decía Sebastián, básicamente el fondo de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, en Chile, también el gobierno recientemente, durante mayo, firmó acuerdos, por ejemplo, uno con el puerto de Rotterdam en Europa, para que se transforme idealmente en la puerta de ingreso del hidrógeno verde proveniente de Chile o para exportación hacia el mercado europeo. También. Lo mismo Uruguay. Y con Uruguay. Rotterdam también, exactamente. Perfecto. Entonces, luego también se firmó un acuerdo una especie de acuerdo, protocolo para iniciar el estudio de factibilidad con Singapur, de tal forma de ver la posibilidad de usar o exportar el hidrógeno producido desde el cono sur, pongámosle así, que puede ser perfectamente el hidrógeno que venga de Uruguay, de Chile y de otras partes de la zona sur de América, hacia los mercados asiáticos. Y en esto es bien interesante hacer o recalcar la idea de que el hidrógeno que podemos producir en Latinoamérica es muy, muy competitivo en relación con el hidrógeno que se puede producir, por ejemplo, en Australia. De hecho, es tan competitivo, o podría ser tan competitivo gracias a la potencialidad de energías renovables que existe, que sale más barato transportar hidrógeno desde América del Sur al mercado asiático que llevarlo desde Australia al mercado asiático, que está bastante más cerca. Se estima que para el año 2050 el valor del hidrógeno, de la tonelada de hidrógeno puede llegar a 0,8 o 1,1 dólares más o menos. Y hoy día está más arriba, está entre 1,8 y 2 y algo. Por lo tanto, ahí hay una enorme aliciente, incentivo, ¿no es cierto?, para la inversión. Y otra cosa que por lo menos en Chile existe es que no se necesita un permiso especial o una especie como, no hay que pasar por un Board of Foreign Investment en Chile para poder hacer inversión extranjera en este tipo de industria. Simplemente hay que llegar, instalarse, armar un vehículo de inversión y empezar a desarrollar el proyecto, buscando las oportunidades de acceso al territorio, digamos, hacer toda la tramitación ambiental, lo que es básicamente la infraestructura portuaria. Por lo tanto, esto no es ciencia ficción, esto es realidad, y eso yo creo que es muy importante que estamos transmitiendo nosotros con esta conversación, de que estamos hablando de proyectos concretos. No sé si Sebastián quiere agregar algo, Juan. Sí, yo muy corto para concluir, porque creo que estamos ahí ya en el límite del tiempo
que en estos tiempos se soporta escuchar gente hablando de distintos temas. Solo para mencionar algo final, no nos olvidemos, y estoy seguro que Juan Francisco y Sebastián y por supuesto Gonzalo van a compartir, de que cada vez más, y creo que luego de la pandemia en particular, la preocupación mundial va a ser el planeta y su sostenibilidad. Es decir, cada vez más estamos escuchando la importancia que tienen las inversiones que tienen impacto, el impacto real que tienen en términos sociales, en términos de mantenimiento de las condiciones medioambientales. Entonces, la verdad es que no solo estos proyectos son oportunos por el momento que viven nuestros países, son apropiados para nuestros países por las condiciones que tienen, aún con las diferencias, pero son bien apropiados. Están dadas las condiciones macroeconómicas, jurídicas, sociales, en niveles de democracia, de baja corrupción, etcétera, para que eso suceda. Y finalmente, además, son proyectos que apuntan en la dirección de generar un impacto positivo en nuestros países, pero finalmente en el planeta en su conjunto, que creo es el gran tema que va a quedar planteado cuando esta pandemia termine. Entonces, la verdad que creo que más allá de si el adelanto o no que algunos países puedan tener, yo coincido con mi amigo, querido amigo Juan Francisco, que esto es una tendencia que está incipiente, pero que es irreversible y claramente va a ser confirmada. A esto se van a ir sumando muchos más países a medida que vayan teniendo condiciones para hacerlo. Y con eso, por lo menos de mi parte, me voy quedando por acá. Gracias, Juan. Sebastián, no sé si queda algún comentario final. Bueno, No, yo comparto 100% lo que dice, que es lo mismo que le pasa a Chile. Chile lo ve como también un desafío mayor. Por eso yo partí hablando de que más allá de la oportunidad, aquí hay un plan de descarbonización, aquí hay una meta de carbono neutralidad, aquí hay un objetivo país, y que en países como Uruguay y Chile, que también no eran países petroleros anteriormente, son países que básicamente ven toda esta nueva ola como una oportunidad importante, de también tener un liderazgo que antes tal vez no teníamos, que nos lanzó derechamente a la energía renovable y hoy día nos hace querer dedicarle harto tiempo y harto esfuerzo a esto. Bueno, un gusto conversar, estimados amigos de Uruguay. Sebastián, un placer, y lo dejamos hasta acá y hasta el próximo video donde comentemos algún otro tema de la industria energética de Sudamérica, de nuestros queridos países.